Muy buenos días, Agustín, Rocío, Santiago, tanto tiempo, ¿cómo están? Bien, bien, Javier. Bueno, ¿qué se puede decir a más de 7 décadas de la provincialización de lo que fuera el territorio nacional? Bueno, a ver, se me ocurre decir como una de las primeras consecuencias directas Sí, es este tema de la autonomía provincial en términos políticos, ¿no? ujú, Porque hasta ahora todo lo que estaba sucediendo hasta esa ley, hasta la sanción de implementación de esa ley, sí, venía dictaminado por los honores o los designios del Poder Central, que designaba un interventor ujú. y que a su vez hacía lo propio con los funcionarios que se desempeñaban en los diferentes niveles locales. Entonces, en términos políticos, eh, la provincialización es uno de los primeros grandes pasos a la hora de hablar de un Estado provincial, ¿no? Y con todo lo que eso implica. Claro, y que comienza con un gobierno radical allá por el 58, ¿sí? Sí, sí, así es. Venían de raigambre de la UCRI y Sí, Edelman Asmar, sí, esa fue la fórmula. ujú, Esa fue la fórmula. sí, que fue el único Entonces, gobierno, sí. sí, decía, no, No, que adelante, fue el sí, único disculpe. gobierno digo, radical y después ya viene el MPN y sacando los periodos de autoritarismo, que fueron varios en todo el proceso. En general, bueno, ganó siempre el MPN hasta el 2023. Sí, pero recordemos también que en ese sentido que el MPN surge en Sí, el marco de una proscripción del peronismo. claro, O era sea, el peronismo sin Perón, ¿no? sí, sí. Ujú. Bueno, después tuvo sus matices. Bien, Eh, pero bueno, sí, ayer, pues, el 15 de junio del 55, sí. el Congreso sanciona la ley 14.408, en donde se nombra, digamos, oficialmente como provincia autónoma a la provincia de Neuquén. Un dato de color: la Ujú. Casa de las Leyes, en la antigua legislatura, si ustedes se toman el trabajo de ir, Sí. pueden ir a donde estaba la sala de sesiones, está armada tal cual estaba en ese momento, incluso con el mismo mobiliario, y van a ver las sillas que tienen los nombres de los congresales, de los que participaban en esa reunión en ese momento, con los nombres de cada uno. Ujú. Eh, ¿qué se logró y qué falta si tuvieras que elegir 2 o 3 temas de, el desarrollo institucional de nuestra provincia? Bueno, la cuestión si hablamos como logro en términos políticos, el tema de tener un mecanismo propio para elegirnos a las autoridades, Sí. así como le sucedió a las otras provincias que fueron obteniendo esa autonomía, eso podría contarse como un logro. Ujú. Eh, la conformación de los diferentes gobiernos constitucionales también, y después me parece que en el haber, quizás a lo mejor haya algunas cuestiones vinculadas al aprovechamiento de los hidrocarburos y de generar recursos femeninos, activando nuestra propia economía. Me parece que es lo que está como faltando. Ujú. ¿Qué es lo que tiene que consolidar este proceso de vaca muerta, Sí, no? sí, seguramente. Y en ese marco, algo que es un personaje que de nuestra historia que no estoy seguro de que haya una intencionalidad manifiesta, pero que sí no es del todo conocida, la figura de María Enriqueta Anderson, ¿no? Ujú. Que fue la primera mujer que representó a Neuquén en las cámaras, y que fue clave para la implementación de esa ley que derivó después en la posterior provincialización. Sí. ¿Cómo estás, Eh, Javier? Espero que bien, Agustín soy. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días. A mí me interesa un detalle más, quizás un poquito más atrás en el tiempo, porque antes de la provincialización, hace 71 años atrás, fueron territorios nacionales. Sí, Pero como territorios nacionales también hubo algún instrumento legal que permitió la creación de los mismos, ¿no? La incorporación al territorio de la República Argentina de esos territorios nacionales. Entiendo que el primero fue el Chaco, pero eso fue después de la guerra de sí, la Triple Alianza, contra Paraguay. Ahora, los territorios nacionales patagónicos, ¿tenés la referencia de cuando fueron, seguramente después de la conquista del desierto?
Perdón, discúlpame, no te escuché. Parte que dijiste. Te preguntaba si tenías referencia Sí. sobre el surgimiento de los territorios nacionales de la Patagonia, ¿no? Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz. Porque entiendo que fueron después de la conquista del desierto, pero ¿cuándo surgen como territorios nacionales? ¿Lo tenés eso? Y después de la segunda mitad del siglo XX, más o menos en diferentes momentos de la segunda mitad del siglo XX, con esa ley de provincialización, digamos, se fueron con diferentes, en espacios cortos de tiempo, se fueron provincializando las Está bien. provincias patagónicas. Ujú. ¿No? Entonces vos tenés que ahí en un lapso relativamente corto de tiempo, toda la Patagonia se provincializó. Y recién mencionaste es un personaje clave, María Enriqueta Anderson, porque en el Congreso pronunció un discurso que ha quedado grabado muy fuerte. ¿Qué nos puedes decir de esta personalidad de Anderson? Bueno, María Enriqueta Anderson tiene que recuperar un poco su figura tiene que realzarse, se tiene que mencionar un poco más su figura dentro de la historiografía de la historia neuquina, porque fue una militante del voto femenino, ella era miembro del Partido Justicialista y digamos que fue una de las primeras referentes que nosotros tuvimos acá en términos de pensar en la igualdad de género, de un compromiso social interactuando con poblaciones originarias y bueno, en ese sentido fue una de las piezas más relevantes en torno de la provincialización y también, digamos, del logro de la práctica efectiva del pleno derecho electoral para las mujeres, además de su impronta social. Uh-huh. Y Javier, ¿qué clima se vivía en ese momento, hace 71 años, en Neuquén? Acá, los neuquinos o las personas que estaban viviendo en ese momento en el territorio, ¿tenían idea de lo que estaba sucediendo? ¿Estaban apoyando la iniciativa de que Neuquén sea una provincia? Sí, sin duda, pero el problema fue después todo lo que motivó todo lo que sucedió a raíz del golpe del 55. Y había una intención, porque además, bueno, recordemos que con la administración central en Buenos Aires todo se demoraba, digamos, habrá en las diferentes provincias habrá matices, pero se demoraba todo. Entonces había como un humor político y una intención de avanzar en tal sentido. Pero después también recordemos que Neuquén se provincializó y al poco tiempo hubo de nuevo intervenciones de facto, ¿no? Pero sí, había una intención de avanzar en esto para el propio desarrollo de las mismas regiones, ¿no? Bien. Javier, ¿cuál es el principal desafío de nuestra provincia en términos políticos e institucionales de cara a lo que se viene hacia adelante? Vos me decías, bueno, consolidar que Vaca Muerta se transforme, entiendo yo, en resultados que tengan que ver con la equidad, supongo con el fortalecimiento institucional, pero más allá de eso, en términos de democracia, por ejemplo. Mirá, lo que pasa que también la aplicación efectiva de la democracia va también en muchos sentidos de la mano de la instrumentación efectiva de las leyes que la sustentan, ¿no? Entonces, para mí una de las cuestiones centrales es en redistribuir los recursos, las ganancias que la actividad petrolera genere para fortalecer todos los demás. Uh-huh. Bien. Creo que por ahí pasa la clave de ver de qué manera nos posicionamos en el contexto nacional, aún internacional, con todo esto de Vaca Muerta, bien, ¿no? Y al mismo tiempo cómo se traduce todo eso en el día a día de los neuquinos, ¿verdad? Salir digamos, más allá de lo procedimental de la democracia, el mecanismo como elección de autoridades, que eso se transforme en algún nivel de bienestar para la población, digamos. Sí, ni más ni menos que eso. Es la redistribución de esos recursos en temas que son prioritarios para cualquier provincia, para cualquier región y nosotros incluidos, como la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura del turismo, etcétera.